Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y todas por escuchar mi ponencia de esta manera. A pesar que nos toca reinventarnos, espero vayamos a tener un encuentro fructífero de manera digital. Mi nombre es Jenny, soy candidata en antropología por la Philipps Universität de Marburg en Alemania y soy parte del grupo de investigación Derechos Ambientales en un Contexto Cultural en el Instituto Max Planck eh, de Antropología Social. El título de mi ponencia es Mapeando el animismo jurídico, una mirada al Kazakh Sacha como sujeto de derechos. El Kazakh Sacha es la palabra quichua amazónica para la selva viviente. Quisiera empezar la ponencia con el fragmento de esta colección de poesía de conocimiento tejida en la selva de una cosmovisión sobre el ser. Sueño de jaguar dormido, despierta ya, que a esta hora en la madre selva amanecen las criaturas. Cuida el agua, su sonido, y la tierra da sus frutos. El sol penetra en el bosque y florece la semilla. Él es azul de colores y el verde te da sabores. Mas solo el humano camina y pretende descifrar el misterio de ser. Solo una parte sin jamás llegar al todo. Jaguar, humano, mi hermano. Vamos juntos a encontrar al bejuco sanador para soñar y creer. El jaguar es uno de los elementos comunes en el contexto de la Amazonía ecuatoriana. Por eso elegí este fragmento. Y lo que me interesa es que empecemos a un poco conectarnos cuál es nuestra relación con los seres no humanos, especialmente en la Amazonía. La estructura de mi presentación, primero les daré una breve introducción sobre en qué consiste la Declaración de la Selva Viviente. Luego, un par de palabras sobre el concepto de animismo, que es importante en nociones de derechos de la naturaleza, o otorgar personería jurídica a seres no humanos, y cómo este concepto está relacionado con las modernidades indígenas. Y este animismo y las modernidades indígenas son elementos que están atrapados en una noción de primitivismo y de modernidad al mismo tiempo. Luego quisiera ver cómo yo puedo mapear un animismo jurídico. ¿Qué lentes tengo que ponerme yo como abogada o abogado si quiero ir a una comunidad y leer una relación con un ambiente específico? ¿Cómo se vería una etnografía en ese caso? Para ver qué brechas hay en las leyes y qué existe en la comunidad. Después daré una breve introducción en los mitos, que es algo que hemos dejado mucho de lado, pero nos dicen mucho sobre esta relación con un ambiente específico. Los mitos son una realidad vivida, es algo que tiene demasiados elementos sobre una comunidad. Y por último, unas conclusiones brevemente. La comunidad de Sarayaku han empezado con esta declaratoria de la selva viviente ya desde hace algunos años, pero es recién desde los últimos años que esta propuesta legal eh, se ha ido difundiendo. La comunidad de Sarayaku, tal vez muchos de ustedes ya estén familiarizados o familiarizadas, ha escrito ya historia en la trayectoria de resistencia y de luchas por su territorio, en el contexto de la Corte Interamericana, pero también fueron parte del proceso de la Constituyente en el año 2008. La comunidad de Sarayaku y el Kazakh Sacha, la selva viviente, se encuentran en la provincia de Pastaza, que es la provincia más grande de Ecuador. La propuesta de la selva viviente consiste en reconocer como sujeto de derechos o personería jurídica al Kazakh Sacha, a la selva viviente. Eso por un lado.
Y por otro lado, una parte de la propuesta implica reconocer las relaciones con los mundos animales, vegetales, minerales, espirituales y cósmicos en la selva viviente, las relaciones de la comunidad con estos diferentes mundos. Y a mí lo que me interesa es, o lo que me cuestiono, ¿por qué si los derechos de la naturaleza, que están ya consagrados en la Constitución ecuatoriana desde hace más de una década, la comunidad de Sarayaku quiere reconocer a la selva viviente con esta personería jurídica? ¿Es un nuevo tipo o forma de reconocimiento o es una extensión de los derechos de la naturaleza? ¿Cómo dar contenido al derecho existente? ¿Cuál es la diferencia entre los derechos ya reconocidos y la propuesta que la comunidad compone? ¿Qué derechos esperan que tenga la selva viviente como persona jurídica? Bueno, el término principal del título de mi ponencia es el animismo jurídico. Y yo tomé este concepto de una exposición de arte que hubo en el concepto de la selva viviente. Y es interesante porque el concepto de animismo jurídico, primero no encontré en trabajos académicos, así que si alguien de los o las que me está escuchando está familiarizado o familiarizada con el término, estaría agradecida por cualquier tips o referencias, porque me parece un término que se debería trabajarlo y acuñarlo de alguna manera, porque esta forma de animismo jurídico ya existe en el derecho, pero a un nivel más en el sentido de que compañías o empresas son reconocidas como sujetos con personería jurídica. Y si vemos el término de animismo, no vamos a entrar en discusiones filosóficas, pero es relevante en el contexto de los derechos de la naturaleza, porque el término de animismo ha sido una de las principales discusiones para nosotros como seres humanos, porque implica definir cómo se construye una personalidad en comparación con lo no humano, lo no animado. Y este proceso ha sido influenciado desde el colonialismo, la influencia de las religiones, de qué concebimos como modernidad. Es también uno de los conceptos más antiguos de la antropología, que data ya desde hace 1871. Y el término de animismo ha sido muy relevante en situaciones de protección de derechos ambientales, de protección de mamíferos específicos, por ejemplo, en el contexto de la serie de televisión de Flipper, del delfín, tal vez algunos y algunas están familiarizados o familiarizadas, pero también, por ejemplo, el libro de Rachel Carson de La Primavera Silenciosa hizo mucho por los pájaros, así que medios populares con elementos de animismo han influenciado a formas de protección ambiental. Como mencionaba anteriormente, este término está atrapado entre una lógica de primitivismo y modernidad. Y si trasladamos esa misma lógica o elementos de animismo a las concepciones indígenas, eh, este animismo es parte de una relación con un territorio. Obviamente no en todas las comunidades, pero en el caso de la selva viviente este es el caso también. Y justo es una trampa de estos conceptos. Lo indígena también está atrapado en esta lógica de primitivo y lo moderno. ¿Y qué significa? Pero siempre tenemos las discusiones de qué significa lo tradicional, qué modos de vida, cuáles son las formas de estar en el mundo, acceso a reivindicaciones o a las leyes. Y es importante reflexionar eso, porque si queremos traducir una relación con una selva en una forma de animismo jurídico, ¿qué implica eso en las leyes? ¿Qué peligros hay de hacer esas traducciones en las leyes con esos términos que también pueden ser flexibles, como el término indígena? Y un poco para darles un ejemplo, tenemos al lado izquierdo a una persona de la comunidad, a un joven de la comunidad de Sarayaku en el Festival de la Ollanza, que es el festival más grande de la comunidad, y él se pintó la cara con Huituk, que es un fruto de la comunidad de Sarayaku, de la selva amazónica, y normalmente en las celebraciones la gente se pinta con motivos tradicionales inspirados en animales o en deidades de la selva,
pero en este caso este joven se inspiró en la banda de Kiss, entonces no es algo que llamaríamos modernidades indígenas. Las modernidades indígenas se han desarrollado a partir de formas específicas de involucrarse, de resistir, rechazando, adoptando y transformando expansiones occidentales y el impacto de los modernos estados-nación. A través de estos procesos, los grupos indígenas han ido transformando y se han ido transformando de manera profunda. Y hablando de modos de resistir, en la foto del lado derecho, la comunidad de Sarayaku llevó una canoa amazónica tradicional tallada a mano. Fue un viaje de 10 kilómetros con 3 meses de preparación y marca la primera vez que una canoa amazónica llegó a Francia. La canoa tiene una forma de pez colibrí, vive en las profundidades de las lagunas sagradas de Sarayaku. Y vemos también, eh, es una forma también de resistencia moderna con elementos indígenas. Asimismo, la Declaración de la Selva Viviente fue escrita con la ayuda de Eduardo Kohn, que es uno de los principales académicos en el contexto de la antropología de lo no humano. Así que no es realmente un signo de modernidad tener derechos especiales, un estatus legal específico y querer traducir o reconocer a la selva viva como sujeto de derechos, lamentablemente, pero tiene que estar en esta lógica de personería jurídica occidental para que eventualmente pueda ser respetada. Y con dicho todo esto, ¿cómo se vería un animismo legal en el caso de la selva viviente? ¿Qué implica el peligro de escribir algo en leyes, en términos que son flexibles, en prácticas que son cambiantes? ¿Qué significaría tal traducción de una relación? Por eso he realizado estoy todavía en comienzos, pero un pequeño mapeo de términos, categorías, dimensiones relacionados con los derechos de la naturaleza y el ambiente para orientarme y ponerme, para hablar metafóricamente, los lentes de una perspectiva legal o de jurisprudencia para orientarme cómo debo abordar antropológicamente estos conceptos en un territorio específico, en un ambiente específico. Aquí vemos términos de medio ambiente sustentable, restauración de ecosistemas o el concepto de Pachamama, conocimientos colectivos, manejos de recursos. ¿Cómo se maneja todo esto en una comunidad específica? ¿Y cómo abordar una etnografía en un contexto cultural específico para dar contenido a derechos existentes? Porque si nos ponemos a pensar, nosotros no podemos ir con esas categorías a una comunidad y preguntar cómo son las conservaciones ambientales, sino hay que usar las herramientas que la antropología tiene para, para leer esa relación con ese ambiente, qué prácticas existen, qué prácticas hubieron antes y ahora ya no hay, qué ciclos existen ahí, qué otros seres hay, cómo son esas reciprocidades con otros seres en términos de conservación ambiental. Eh, bueno, antes de que siga dando ejemplos, podemos revisar esta tabla que también he estado trabajando con diferentes dimensiones, detalles etnográficos, caracterizados por, qué preguntas podemos plantearnos o en la comunidad. No voy a ir a muchos detalles, pero tenemos la primera dimensión, sería una relación específica con el ambiente. En mi caso me interesa la relación de los humanos con la selva. Y yo puedo leer esta relación de detalles etnográficos. Puedo mirar mitos, rituales, discursos cotidianos, expresiones verbales, qué términos de parentesco se usan. Le ve a la comunidad, a la selva viviente, como una madre o como una forma de ancestro, como un ser dador, como algo de parentesco. ¿Cómo es la percepción del ambiente? ¿Qué actos de reciprocidad ahí encontramos? Escuchamos que la comunidad dice que la selva visita, habla, toca música, canta o duerme. ¿Qué aspectos negativos tiene la naturaleza? No solo la naturaleza es concebida como una fuente de bondad. El medio ambiente y la relación con otros seres o identidades. En mi caso es la selva viviente, pero si la comunidad quiere reconocer esa relación con los diferentes mundos, tengo que saber cómo categorizan a esa relación contra especies,
¿Qué sistema de clasificación existe dentro del medio ambiente? La percepción propia son las construcciones de persona. En el caso de la comunidad de Sarayaku, el concepto ecológico de Sacharruna define lo que es una persona, y eso se puede relacionar con el concepto ecológico de construcción del ambiente propio y si es que es parecido o no el concepto de Sacharruna con el de la selva viviente. El sistema económico también es relevante en el sentido de qué tipo de regalos, de alimentos dan las entidades naturales, qué materiales y recursos. Y si hablamos de recursos, es importante saber qué idioma de propiedad se utiliza, si solicitud, si se debe dar algo de recibir, qué se considera como recursos, qué tipo de recursos se recogen del ambiente, por ejemplo. Luego tenemos los diferentes modos de subsistencia, pesca, caza, agricultura, se han introducido nuevas prácticas, han cambiado estas prácticas en el tiempo y cómo. Luego tenemos la confianza en el ambiente, que cree la comunidad que la selva viviente da en abundancia o ha ido esto cambiando o hay rituales especiales para incrementar esta abundancia. Tenemos luego, por último, la dimensión de la ética de conservación, que son prácticas no intencionadas de protección en el ambiente. Y para darles un ejemplo concreto, aquí tenemos, esta foto es del autor de Fernando Santos Granero y lo que vemos aquí es un topograma y son cuerpos petrificados de la comunidad de Yanesha en Perú, de personas de la comunidad que fueron petrificados, cuentan en un mito o se lee en los mitos y en el ambiente que jóvenes Yanesha estaban cazando todos los pescados al mismo tiempo y por cazar todos los pescados al mismo tiempo fueron convertidos en estos cuerpos petrificados. Entonces vemos que es una práctica de protección ambiental. Ahí podemos discutir si es que es a propósito o no para conservar, pero cuando hacemos una investigación de campo podemos leer estas prácticas de protección ambiental en un espacio específico. Y para un poco introducirnos en los mitos, primero para citar a Malinowski, el mito no es simplemente una historia contada, es una realidad vivida. Y cuando estamos leyendo las relaciones de un ambiente, podemos ver, este es el mito del grupo de los Kayapo Gorotira en Brasil. Voy a leer primero el mito brevemente. En los días en que los indios solo comían hongos de árboles y madera podrida en polvo, una pequeña rata le contó a una mujer la existencia del maíz mientras se bañaba. El maíz crecía en un enorme árbol donde loros y monos luchaban entre sí por su posesión. El tronco era tan grueso que los indios tuvieron que ir a la aldea a buscar otra hacha. En el camino, los jóvenes mataron y comieron a una comadreja en la sabana y se convirtieron en viejos. Los hechiceros intentaron recuperar su juventud, pero sin éxito. Desde entonces está estrictamente prohibido comer carne de comadreja. Gracias al maíz, los indios tenían mucho que comer. A medida que aumentaba su número, surgieron tribus con diferentes idiomas y costumbres. Aquí podemos leer muchas cosas, como una pequeña rata transmite el conocimiento a una mujer sobre la existencia del maíz, que es una de las principales fuentes de nutrición en el Amazonas, qué tipo de animales son descritos en los mitos, como los monos y loros, con cualidades de torpes o infantiles, y cómo esos jóvenes comieron una zarigüeya y se convirtieron en ancianos. Así que es una práctica de protección ambiental no intencional, y cuán poderoso es el maíz y su fuente de vida. Bueno, para ya ir acabando, una parte de los mitos es el perspectivismo ontológico amerindio. Y es un poco complicado, pero para paneles cortos, ese cambio de perspectiva, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser animal? ¿No tienen también los animales una forma de cultura y no nos ven ellos también como animales? Lo que para nosotros es sangre puede que para los jaguares sea cerveza, y lo que vemos nosotros como un charco de barro es para los tapires una casa ceremonial. Y esa perspectiva es la que tenemos que ir cambiando en nuestras relaciones con lo no humano. Bueno, finalmente los mitos siguen presentes en la vida cotidiana de las comunidades. Eso también es dependiendo de qué comunidad, pero todavía describen la relación de una comunidad con un entorno. Son historias flexibles que incorporan nuevos elementos, hacen visibles la clasificación de una comunidad.
es una realidad todavía vivida, una realidad viviente. Para acabar con mis conclusiones, vemos aquí cómo las dos disciplinas son necesarias, un diálogo entre la antropología y las leyes, cómo un medio ambiente es construido con nociones animistas y el reto que es traducir esto en una ley. Luego me pregunto si la selva viviente es una extensión imaginaria de las redes reales de los comunes y su reciprocidad. Creo que debemos leer muchos más mitos y darles ese valor que son una fuente esencial para una ecología de saberes, y no solo de saberes, pero al momento de crear una ecología de saberes jurídicos, como sería en mi caso el reconocimiento de la selva viviente. Y por último, creo que la propuesta legal de la comunidad de Sarayaco hace visible una relación humano-selva desde una modernidad indígena que merece ser reconocida. Muchas gracias y estaré atenta a cualquier pregunta o cualquier forma de discusión. Gracias.